Bueno, esta entrevista en la mañana de hoy la voy a empezar con un dedo acusador. Y ustedes saben que difícilmente yo utilice la primera persona para hablar en un medio de comunicación. Siempre lo hago en el plural, pero en este caso no lo quiero involucrar a mi dilecto, queridísimo y estimadísimo colega Danilo Tegaldo, que podrá o no estar de acuerdo con lo que voy a decir. Pero no voy a permitir más que nos marquen la cancha determinadas personas cuando nos dicen sobre qué cosas tenemos que difundir y qué cosas no tenemos que difundir. Ese tan manido comentario muy uruguayo de pero ustedes le están dando demasiada importancia a esto cuando hay cosas más importantes. La importancia de las cosas la determina el nivel de debate que genera en la sociedad. Nosotros somos el reflejo y la caja de resonancia de lo que la gente comenta. El otro día estuve en una reunión de amigos. De esa reunión de amigos tuve 3 o 4 trabajos. ¿Y saben cuál era el tema en el que recurrentemente se caía? No era en el gol de Forlán, no era en la tajada del penal de Conde, era en Uber. El tema era Uber. El que no se había bajado la aplicación se preguntaba cómo iban a hacer para multar, el que no decía que en tal país funcionaba bárbaro, el otro que decía que viajó una vez y un amigo le contó. No me importa, pero era lo que se comentaba. Y eso determinó la llegada de Uber al Uruguay, que se pusiera sobre la mesa algo mucho más serio, mucho más profundo, que era el servicio de transporte público que brindamos en la ciudad de Montevideo. No solamente en el tema de los taxímetros, sino que también se llegó a trasladar inclusive hasta los ómnibus. Y eso determinó que saltara rápidamente un gran tema. Mampara sí, mampara no en los taxímetros. Nos pareció mucho más serio que estar haciendo, por ejemplo, un ¿qué opina la gente en la calle?, generar una mesa con gente que está estudiando el tema, con gente que además conoce del tema y que tiene elementos y fundamentos para que usted pueda evaluarlos. Vamos a empezar de izquierda a derecha recibiendo y dándole la bienvenida primero a Pablo Itamuzu, el director de UNACEF. Vamos a estar hablando de modificaciones que se plantean en los vehículos, el tema de los tamaños, un montón de cosas que tienen que ver con la mampara. A su lado está Máximo Oleaurre, que es director de transporte de la Intendencia de Montevideo, y a mi derecha tengo al ingeniero Pablo Raimonda, que es ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. A todos la bienvenida y los buenos días. Buenos días. Buen día. Pablo, ¿han sentido que ha sido un tema... Quiero dejar totalmente de lado el tema Uber, pero que a partir, evidentemente, del ingreso de Uber, el tema del transporte y en particular el de taxímetros se instaló como debate entre los usuarios? Sí, vimos que hubo como un empuje del tema, ¿no? Nosotros veníamos trabajando en un ámbito bastante amplio, entre los cuales están quienes me acompañan en la mesa, pero bastante más amplio que estos 3 que estamos aquí. Venimos trabajando desde el mes de agosto pasado, justamente porque veíamos que el tema de la mampara sí, mampara no, sistema de retención infantil sí o no en el taxi, era un tema que iba a estar instalado en algún momento y nos parecía que le faltaba profundidad, le faltaba justamente un ámbito así multidisciplinario para poder analizarlo seriamente. Hicimos un trabajo interesante, el otro día pudimos llegar al final de esa especie de comisión o grupo de trabajo. Tenemos un informe que en los próximos días vamos a estar presentando. Y bueno, creo que sí, obviamente el tema de Uber, este tema puso el tema de vuelta arriba de la mesa. A nosotros no nos afectó porque seguimos trabajando en una línea bastante más amplia de si mampara sí o mampara no. Claro. Desde el punto de vista de la seguridad vial, obviamente que el tema nos preocupa porque un elemento rígido adentro de un vehículo siempre tiene alguna incidencia en cuanto a la seguridad vial. Pero el tema es mucho más complejo, mucho más amplio y en este caso la Intendencia de Montevideo, obviamente como reguladora del servicio de transporte, tiene que velar por todas las áreas, no solamente por la seguridad vial. Y la mampara fue instalada, como ustedes bien saben, por otros motivos, no fue la seguridad vial en los años 90. O sea que claro, la situación ha cambiado y bueno, nos parecía que había razones como para poner todo arriba de una mesa nuevamente. Estabas hablando de un informe, me voy al final de la película. ¿Es concluyente el informe o deja abierta la posibilidad de mampara sí o mampara no? Bueno, es concluyente en cuanto que en algún momento se planteó en el grupo, en realidad cuando estábamos iniciando el trabajo, si trabajar con la mampara o trabajar sin la mampara. Por diferentes razones, todos los actores allí, sobre todo los principales, ¿no? La Intendencia, la patronal del taxi, el sindicato del taxi, plantearon en aquel momento que el tema de la mampara estaba como instalado.
A partir de ahí, una de las líneas o una de las hipótesis de trabajo que se abre es trabajar sobre un nuevo taxi, un nuevo modelo de taxi, con otras medidas, con otras distancias, con otras mamparas, con otros materiales, y a partir de ahí se inicia un trabajo que esperemos que podamos concretar. Ya hemos tenido algunas tratativas con la ANI para explorar algún camino de investigación, pero bueno, la idea es trabajar con la mampara y mejorar el diseño de las unidades. Pero antes de abrir el juego a los otros caballeros de la mesa, quiero preguntarte, porque acabas de decir concretamente que el informe no es excluyente o no se reduce al tema mampara sí o mampara no, aborda otros temas. No te voy a pedir que nos presentes el informe acá, pero por lo menos algunas conclusiones de ese informe, ¿qué dice? Bueno, una es ese, ¿no? Si se va a trabajar con la mampara, esta es una decisión política, que no la toma solamente la UNACEF o uno de los organismos. A partir de ahí trabajar en un nuevo diseño, un nuevo modelo de taxímetro. Tampoco estamos hablando de que a partir de un momento se sustituyan los 3.000 y pico de taxis. Esto tiene que ser progresivo. Trabajar en ese sentido. Y por otro lado, tratar de mejorar algo que todos sabemos los uruguayos que está bastante mal, que es el uso del cinturón. Claro, yo te decía, el tema de la mampara lo tenemos sobre la mesa es porque cada uno de los que se sube a un taxi, nadie usa un cinturón atrás. Exacto. No lo pudimos determinar con esa exactitud. Yo te digo, de 10 taxis que voy a pasar, seguramente uno, con suerte, lleve el cinturón puesto. Exactamente. Ese es otro de los aspectos que el informe señala como fundamental, ¿no? Trabajar mucho en ese sentido, no solamente con respecto al usuario, sino también con respecto a los conductores de taxímetros, cuál es su responsabilidad. Claro. ¿Y qué potestad tienen sobre el otro de determinar qué use o no, no? Exactamente. ¿Y la Intendencia, Humberto? Bueno, iba a decir, y una de las críticas, por ejemplo, comunes del usuario, sin el manejo de la estadística, estoy hablando de lo que se da como comentario de la gente, es la cantidad de personas lesionadas por efecto de la mampara. La pregunta no es dejarlo así. ¿Hay una estadística? Efectivamente, en esta comisión han llegado a trabajar sobre números reales de personas con lesiones importantes por efecto de la mampara. Primero, quiero decir que el hecho de que haya podido funcionar esta comisión me parece un elemento muy importante como elemento de la sociedad uruguaya. Preocupada por un problema, no fueron solo los usuarios de los taxímetros, no fueron solo los trabajadores del taxímetro, hay un grupo de instituciones, personas que tienen que ver con el tema, asumieron un tema y hicieron una puesta a punto, digamos, de la realidad sobre el taxi. Allí se recopilaron algunos datos los aportó la UNACEF, otros datos surgieron de fuentes médicas y no hay una estadística, por lo menos que yo haya conocido, una estadística específica sobre siniestralidad causada por la mampara. Hay una estadística comparativa de siniestros entre los taxímetros y los autos comunes, pero no una diferenciación de consecuencias producidas por colisión con la mampara y otras eventuales colisiones. Yo creo que es importante señalar algunas cosas. Primero, los taxis tienen una siniestralidad mayor que los autos comunes. Eso es muy fácilmente explicable porque un taxi permanece muchas más horas en la calle que cualquier otro vehículo. Por lo tanto, ahí me parece a mí que no se pueden sacar muchas conclusiones solo con ese elemento. Yo creo que acá hay un tema de fondo y es que cuáles son los temas, puntualizar cuáles son los temas que están en debate. En primer lugar, la comodidad del pasajero y la seguridad del pasajero. Me parece que es el primer elemento a tener en consideración. En segundo lugar, que fue el elemento determinante cuando se instaló la mampara, es la seguridad del personal de taxi. En aquel momento estaba afectada, nosotros entendemos que hoy sigue afectada la seguridad del personal del taxi, a pesar de la mampara, es decir, hay otros métodos por los cuales los taximetristas son agredidos y por lo tanto eso es un elemento a considerar. O sea, la mampara no evitó. La mampara no fue una solución, no sabemos en cuánto la redujo, porque eso ya es entrar en el terreno especulativo imposible de entenderlo, ¿no? Nadie puede decir qué sucedería si la mampara no estuviera. Pero es previsible que, estadísticamente, el nivel de agresividad y de delitos vinculados con elementos que tienen que ver con el dinero contante
han aumentado en la sociedad. De los años 90 a ahora. Exacto. Entonces, yo no quiero especular, no es posible hacerlo, pero, a ver, los actos delictivos en general proporcionalmente han aumentado. Por lo tanto, uno podría suponer que si la mampara no estuviera, algunas cosas se podrían ver facilitadas de las cosas que suceden. Por lo tanto, como no es posible especular, tampoco es posible suponer que en algún momento, así como están hoy las cosas, se pudiera prescindir de la mampara. Por una cuestión muy primaria, es decir, el primer día que hubiera un incidente debido a la falta de la mampara, alguien se tendría que hacer responsable. Claro. Entonces, yo creo que el tema va por otro lado. Por un lado va por lo que decía Pablo recién, el tema de los espacios y el tema de la sensación que el pasajero tiene dentro del taxi. Bien. La mampara, a ver, en algunos casos es un impedimento visual, en otros casos es una cosa que está planteada ahí adelante de uno y a veces con distancias que a ver, tienen un efecto psicológico sobre el pasajero. Sí, sobre todo la experiencia en lo que a mí respecta cuando viajo con mis hijas, una bebita y una niña de 4 años, como que no sabes cómo ir agarrándola porque... Y después no puedes ir agarrándola. Claro, no sé de qué manera llevarla en realidad, pero... En una silla como debe ser un sistema de retención infantil. Claro, bueno, sí. No agarrada. Obviamente. Porque es peor. Claro. Pero si me permiten, quería continuar. El otro elemento me parece que es el hábito que tenemos todos, yo me siento partícipe, de no recurrir a los mecanismos de seguridad inducida, que es el tema del cinturón. Y una de las cosas que se conversó en la comisión, nosotros participamos en algunas reuniones y en otras no nos fue posible, fue que hay que hacer un gran esfuerzo para que los usuarios del taxímetro utilicen el cinturón. Y en la medida en que hagamos ese esfuerzo de utilización y de reclamo del pasajero por el cinturón, también hay que hacer un gran esfuerzo para que el cinturón funcione. Bien, estamos completamente de acuerdo, pero quiero ser realista. Fenómeno. Yo entiendo que hay que crear una comisión, que tienen que estar todas las partes, que hay que escuchar a todas las campanas. Pero le pregunto al ingeniero, ¿usted me recomendaría que en mi vehículo yo colocara una mampara para llevar a mi familia, sí o no? Es que es difícil, no sé qué coche tenés, pero vamos a empezar por ahí. En el vehículo que tenga, un vehículo común, y le digo, mire, ¿sabe qué? Voy a poner una mampara, voy a poner esa cosa rígida atrás porque quiero llevar a los nenes con sistema de sujeción y toda la historia. ¿Es recomendable? Evidentemente, primero, es un elemento extraño dentro del vehículo. Y segundo, con el cinturón de seguridad puesto, nadie te garantiza que la inercia del movimiento del cuerpo te golpees o no contra la mampara. No hay estudios al respecto. Claro, eso yo quería preguntar si el cinturón... Por eso objetivamente no te puedo decir. A ver, sí por o eso no. pregunté sobre la estadística de siniestralidad en los taxímetros y el efecto sobre los pasajeros de la mampara, porque está perfecto lo que decía recién Máximo. Si sacamos la mampara y a las 24, 48, 72 horas hay un incidente con un taximetrista, enseguida vamos a decir, fue por la mampara. Claro. Pero tampoco podemos decir, sí, pero hay menos cantidad de cráneos rotos, caras rotas y todo lo demás, porque no lo sabemos. Exacto. Si es por la mampara o no. ¿No es así, Pablo? Exacto. De cualquier forma... Ahora, lo deberíamos saber, perdónenme, lo deberíamos tener. ¿Es tan difícil No es tomar fácil, todos los...? no es fácil. ¿Es difícil? Dígamelo por qué. ¿De dónde salen los datos? De los partes policiales. Sí. En cada parte policial tenés que determinar fehacientemente, y hay que ser médico para eso, a qué se debió el golpe que tuvo. Pero en, Yo el no lo juicio, podría pero en determinar. el juicio que se lleva adelante, ¿no están los datos de el siniestro que tuvo el auto, las roturas que tuvo y las heridas que tuvieron conductor y pasajero? Sí, eso en el Poder Judicial existe. Entonces se puede recabar. Se podría recabar. ¿Y por qué no se hizo? Es una de las cuestiones que pasan los años y decimos que habría que tenerlo y no logramos que se tenga. Pero además no solamente los organismos como UNACEP, sino otros organismos que trabajan en el tema, también podrían haber hecho un relevamiento. Sí, yo te soy muy sincero, Danilo. Durante muchos años, antes de que se formara este grupo, estuvimos sintiendo, y versiones de prensa, hoy existe Google, es muy fácil. Sí. Después que se instaló la mampara, se multiplicaron por 4, o sea, hubo un 400% de aumento en los traumatismos maxilofaciales.
Alguien dijo eso por ahí en algún momento y se repitió, y se repitió, y se repitió, y se repitió. Y no hay ningún Cuando elemento... llegamos a este ámbito, una de las miradas que dijimos fue, acá tiene que haber un médico especialista en el tema. Citamos estuvimos rastreando un poco, el doctor Kertz es un especialista en cirugía maxilofacial. El hombre vino, dispuso de su tiempo para venir a la comisión. Le preguntamos y nos dijo que en realidad no hay ningún estudio, que todo era una percepción. Él como médico... Él creía que sí. Como tratante de esto, porque él recibe directamente las consecuencias, él sostiene que sí, que hubo un aumento. No hay un estudio que diga hubo tanto por ciento, pero él lo dejó muy claro, ¿no? El efecto de la mampara, cuando una simple frenada a veces es una cuestión bastante lógica, un elemento rígido, una mampara antibala que tiene 3,5 milímetros de espesor. Sí, eso lo marca el sentido común. Obviamente, como dice usted, ingeniero, hay muchos otros informes que también faltan porque no está estudiado el tema. Exacto. Me parece importante... implica costos. Claro. Los estudios no se hacen... Claro. Sí, claro. Me parece importante eso que decía usted, porque uno de los puntos era la utilización del elemento de sujeción en el taxi. Ahora, eso no determina que si usted va con el cinturón colocado en la parte de atrás del taxi, ante una frenada o una colisión brusca... No tengo evidencia objetiva de que te pueda decir si te lastimas o no. De repente actúa, y sí. De repente no actúa, o no, la distancia que entre la mampara y el asiento no le da el cinturón para actuar, por mejor cinturón que tengas. O el cinturón no está bien dispuesto. O el cinturón no está bien dispuesto, sí. Pero además no hay evidencia objetiva. Hay un elemento que también es fortuito. Es decir, no todos los accidentes producen las mismas consecuencias. No es lo mismo chocar a 100 kilómetros que chocar a 20 dentro de la ciudad. Entonces, es muy difícil decir hasta cuándo. No tenemos estudios que nos permitan saber hasta cuánto resiste el cinturón antes de llegar a la mampara el cuerpo que se mueve en el siniestro. Entonces, siempre nos movemos en un entorno de posibilidades, de probabilidades. Yo quería, de cualquier forma, con una pregunta que dejó él un poco capciosa. Un poco, ¿por qué un poco? Sí. A ver, a nadie se le ocurriría desconfiar de su familia. Entonces, lo que sucede es que en el taxi hay una relación de personas que se desconocen. Es decir, el conductor del taxi, cada vez que sube alguien al taxi, no sabe quién es que sube. Puede ser una familia, puede ser gente de trabajo, o pueden ser otros pasajeros que tienen intenciones distintas. Ingeniero, perdón, y en función de lo que decía recién Pablo, de estructurar o diseñar o pensar nuevos vehículos para el taxímetro, adecuando la mampara o disponiendo la mampara de alguna forma en ese interior, ¿es posible buscar un mejor diseño de mampara y una mejor ubicación de esa mampara? Claro que sí. Hay que hacer el diseño, que ya hay algunos hemos estudiado en la comisión y hay que validarlos. ¿Sí? ¿Hay ya vehículos que están llegando a nuestro país con esas características? No he visto vehículos. Digo, está el diseño en los papeles. Los diseños hay que validarlos. Claro. O sea, no es... Hay que estudiarlos sobre los vehículos disponibles. Puesto en el vehículo y hacer los estudios correspondientes. Quiero comentarles que obviamente esto ha generado muchos mensajes, bueno, en general aportando generalmente vivencias o cuestiones personales. Pero, por ejemplo, María Celia, quiero destacarlo, dice, el tema de la mampara es discutible, o sea, entiende que puedan haber diferentes posiciones. Dice que, sin embargo, lo que no se puede tolerar es que la mayoría de los taxis no tienen los cinturones de seguridad en buenas condiciones. Exacto, es decir, lo pone como un elemento, como diciendo, bárbaro que discutan sobre el tema de la mampara, pero parecería ser poner la carreta delante de los bueyes de alguna manera, ¿no, Pablo? Sí, esto es un elemento, lo está diciendo Máximo acá, que es el más indicado, si se quiere. Pero es un elemento que ha surgido. Cuando surja el informe, ustedes van a tener bastante más elementos para poder seguir debatiendo. Es bastante amplio el debate, ¿no? No cerramos esta nota. Por favor. Permítame. Sí. Tengo al director de Intendencia de Tránsito al lado mío. ¿A qué se va a ir del tema? Y no, pero ¿ya comenzaron los inspectores a fiscalizar la presencia de vehículos Uber en Montevideo? Lo que yo tengo entendido es que en esta semana comenzaría. Esta semana comenzaría. Sí. ¿Y no dependen de mí los inspectores de tránsito, por eso se lo planteo. Claro, pero está en el rubro, obviamente. Sí. ¿Y qué tipo de fiscalización sería? O sea, ¿de qué manera? Top secret.
No, no, a ver, la Es intendencia... fácil, con un teléfono baja la aplicación, pide un vehículo y ahí ya tiene a un Sí, sí. conductor. A ver, la Intendencia controla desde hace mucho tiempo los vehículos que hacen transporte no autorizado. Y hay toda una serie de técnicas que conocen los propios inspectores de tránsito, son especialistas en eso, para detectar e identificar a esos vehículos. Yo supongo que vamos a seguir aplicando esas técnicas que recogen ya una experiencia importante. Les quería... Es a ver, difícil identificar un vehículo Uber, porque es yo un vehículo particular. Yo supongo que sí, pero tengo la certeza de que no vamos a tener grandes dificultades. Vamos a encontrar los caminos. Les quería contar una anécdota, si es posible. ¿Cómo no? Y con la anécdota cerramos así Ahí va. lo dejamos como ejemplo. A ver. Una persona me contaba el otro día que subió en un taxi y el taximetrista le preguntó el destino y arrancó. Y a los 20 metros paró y le dijo, por favor, póngase el cinturón de seguridad o si no, no puedo continuar el viaje. Nosotros tenemos que generar muchos taximetristas que puedan decir eso y muchos pasajeros que tengan el respeto suficiente que cuando alguien le hace una indicación de este tipo piense que en realidad está pensando en su vida y está pensando en su salud. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho para lograr las dos cosas. Correcto, validísima la anécdota y ojalá, bueno, sea algo que también, no solamente en el taxímetro, sino en la vida personal. Hay que decir que esto lo trasladamos a la manera en que normalmente los uruguayos manejamos con nuestra propia familia. Y el ómnibus de transporte interdepartamental, que también... Bien, otra para agregar. Como verán, el tema da y para mucho. Agradecerle a los Pablos, en este caso y a Máximo, la presencia aquí en este debate que hemos tenido en Arriba Gente.